Bien, buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Estudios Asturianos le doy la bienvenida a esta última conferencia del ciclo que está programado por el RIDEA sobre fortificación asturiana, el patrimonio bélico asturiano durante la Guerra Civil. Como ya saben ustedes, este ciclo ha consta de tres conferencias. Las dos primeras, una, la inicial, que se centraba fundamentalmente en los escenarios bélicos, sobre todo asturianos en su conjunto. Una segunda conferencia dedicada fundamentalmente a los refugios antiaéreos de Gijón y sus cercanías. Y esta tercera conferencia que está dedicada a Oviedo, y cuyo título tiene aquí arriba, que es Objetivo Oviedo, las construcciones de la Guerra Civil en Oviedo. Todas ellas, como ya saben ustedes, están impartidas por Toño Huerta, natural de Trubia, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, en especialidad en Geografía y máster en Análisis Territorial, y que lleva más de 2 décadas como geógrafo autónomo o desarrollando diversos proyectos que abarcan una gran variedad temática. Algunos de sus campos de especialización son la investigación y el estudio del patrimonio industrial asturiano, tanto en su vertiente material como en la inmaterial. El desarrollo de proyectos museológicos sobre aspectos como la minería, el territorio, las actividades artesanales, la alfarería, el diseño de rutas interpretativas y también las redes de senderismos y de bicicleta de montaña, pues es una de sus, lógicamente, actividades más conocidas, ¿no? A la redacción de estos proyectos se le une la faceta divulgativa y ha participado en numerosos foros y jornadas, así como realizando itinerarios interpretativos o colaboraciones en medios de comunicación. Fruto de todo ello son, pues, las numerosas publicaciones que tiene relacionadas con la montaña, la historia, el patrimonio. Y también presenta una fuerte vertiente de actividad muy activa en la defensa de nuestro patrimonio. Por eso es socio fundador y presidente de la Asociación sobre el Patrimonio Histórico e Industrial de Trubia. Y enlazando con la temática que nos ocupa, otra de sus líneas de trabajo es la investigación de facetas menos conocidas de la historia de la Guerra Civil de España, que han dejado su huella tanto en el territorio como en la sociedad. Ha catalogado la totalidad de las construcciones bélicas asturianas, cerca de 6 centenares, catalogación para la Consejería de Cultura, y es el responsable del estudio de los refugios antiaéreos de Gijón, tanto en su faceta material como en la social. También ha trabajado, como ya saben ustedes en la segunda conferencia, en la recuperación del refugio de Cima de Villa. Y fruto de este trabajo ha sido el diseño de rutas interpretativas, conocidas como Sisión 1936-37, un recorrido por la historia de la guerra en Gijón a través de sus refugios, o bien el circuito Salas desde la trinchera, o los planos interpretativos recientemente publicados como los de Objetivo Oviedo, la línea del Sella a la vista de Nido, etc. Y hablando de esta penúltima, la línea del Sella, hoy la habrán visto ustedes en la Radio Televisión del Principado de Asturias, donde ha presentado todo este aspecto crítico sobre la guerra civil en la zona de Arriondas en la defensa del Sella. Es quizás su última contribución en este aspecto. Y para finalizar, desde hace apenas un mes, un poco más, es director de la Fundación Juan Muñiz Zapico de Comisiones Obreras de Asturias, cuyo objetivo es la investigación, el estudio y la reivindicación de la memoria obrera. Y ya sin más, cedo la palabra a Toño Huerta para que les hable, evidentemente, a estas construcciones de la Guerra Civil que han sido realizadas en Gijón. Cuando quieras, Toño. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya. Y yo creo que bastaba con la versión abreviada del currículum. Siempre da apuro escuchar cuando hablan de uno. Bueno, como bien decía Tomás, hoy va a ser la tercera y última de estas charlas relacionadas con el patrimonio bélico asturiano, con el patrimonio vinculado a la guerra de España, la guerra civil. Menos mal que hay caras nuevas, porque hay cosas que ya hablé en la primera y en la segunda. Los que venís por tercera vez, pues ya estaréis un poco, ya os lo sabéis de memoria, pero bueno. Hoy voy a centrarme en hablar en el proyecto que se presentó pues hace ahora un año más o menos, aquí en Oviedo, que dimos en llamar Objetivo Oviedo, así un título un poco, bueno, que llamara la atención de lo que queríamos explicar.
Esta es una línea de trabajo concurrimos a unas subvenciones del Ministerio de Defensa. Ya empecé en el 2020, el proyecto que mencionaba Tomás de Salas desde la trinchera, un pequeño itinerario interpretativo en una zona, Cermoño, una parroquia de Salas. Ahí hay un conjunto bastante interesante de construcciones bélicas. Se diseñó un itinerario con diversos paneles. Fue la primera vez que concurría esta subvención junto con el Ayuntamiento de Salas, y a partir de ahí, pues bueno, periódicamente vamos presentando proyectos. Este que vamos a hablar hoy, Objetivo Oviedo, que como comentaba fue el año pasado, y este año se presentaron dos con la buena suerte de que salieron los dos. Uno fue el que titulamos A Vista de Nido, un recorrido por las construcciones bélicas del Concejo de las Regueras. Este se presentó pues hará unas 3 semanas más o menos. Y justo hoy, esta mañana, en Arriondas, junto con el delegado de Defensa y el alcalde de Parres, pues estuvimos presentando la línea del Sella. Va en esta línea. Bueno, entrando ya al meollo. Como os comentaba, yo voy a intentar explicaros un poquitín así, casi a vuela pluma, lo que es este proyecto y en qué consiste. Como os digo, hay cosas que se van a repetir, va a ser casi la charla igual hasta menos corta. A lo mejor sí que podemos aprovechar a tener, si os apetece, luego un poquitín de debate, que siempre es muy enriquecedor, enlazar con lo que ya hablamos en las otras charlas, otros proyectos. Entonces, vamos allá. Lo primero, pues, lo comentaba, siempre para contextualizar dónde estamos, en qué época, por qué de estas construcciones, hablar un poco de los frentes asturianos. Esta siempre me lo salto, mucho texto. Esta es la primera imagen, una fotografía, una imagen aérea de Asturias, en la que en rojo, de manera muy esquemática, lógicamente no está en detalle, son todos los frentes que hubo en Asturias. Las zonas cuando hablamos de frentes, para que nos entendamos, las zonas donde hubo batallas. En Asturias la guerra dura menos, son 15 meses de conflicto, luego vendría otra fase posterior, quizás más cruenta todavía que lo que fue la guerra en sí, pero en esos 15 meses fueron muy activos, sobre todo en zonas muy específicas. Esta es la línea muy general. El primer frente, el occidental. ¿Por qué en el occidente de Asturias? Nos situamos 18 de julio del año 36, se produce el golpe de Estado. En Asturias, Oviedo, el coronel, el general sería después, de hecho el fajín de general se lo tiran desde un avión cuando Oviedo está asediado durante la guerra, el coronel Aranda, que es el comandante jefe de las tropas de Asturias, él se suma a esa sublevación militar, a ese golpe de Estado. Días antes se había trasladado a Gijón para reunirse con el comandante Pinilla, comandante de la plaza gijonesa. Pues, bueno. Hablando coloquialmente, que es como yo suelo hablar siempre, la academia la dejo cuando escribo, si no, pues, bueno, para tantearlo, para ver si él se iba a sumar a ese movimiento. Efectivamente es así. Hacen sus planes, regresa a Oviedo. Aranda declara el estado de guerra el 18 de julio. Gijón tiene que retrasarse un día, básicamente porque, bueno, en Gijón todo el peso de los movimientos, partidos, sindicatos de izquierda era muy fuerte, ya estaban, vamos a decir, mosqueados, estaban al tanto de que algo se estaba barruntando, con lo cual, cuando salen las tropas para controlar Gijón, pues ya los están esperando, ya están los milicianos, sobre todo grupos que vinieron de las cuencas y llegaron de las cuencas mineras a Gijón, los están esperando, ya hay barricadas y no triunfa el golpe de Estado. Los soldados tienen que replegarse a los cuarteles, Simancas, El Coto, y es lo que marca el primer mes de la guerra civil en Gijón, el asedio a los cuarteles por parte de las tropas gubernamentales. Sin embargo, en Oviedo sí triunfa ese golpe de Estado. Aranda, como digo, declara estado de guerra y bueno, intenta defender la ciudad. Luego ya nos metemos más en esa cuestión. Lo dejo ahí. Entonces, en esos primeros días, realmente ocurre todo muy rápido, desde Galicia, donde triunfa el golpe de Estado, salen las llamadas columnas gallegas. Son tropas cuyo objetivo era, por un lado, llegar a Gijón para ayudar a sus correligionarios que estaban asediados a sus cuarteles y también a Oviedo. Cuando a mediados de agosto, segunda quincena de agosto, caen los cuarteles de Gijón, el objetivo ya se centra en Oviedo. Intentar llegar a Oviedo para romper ese cerco que sufría la ciudad. Son varias las columnas que salen por la costa del occidente de Asturias, por el interior, y otras entran por el Bierzo, Puerto de Litariegos, Asturias, y más o menos enlazan en la esquina. Y de ahí siguen avanzando, hasta que llegan al río Nalón. Estamos hablando de mediados de septiembre del 36. Entonces, este frente occidental realmente fue... Llamarlo frente quizás sea mucho, porque fue un avance muy rápido de las tropas nacionales y muy poca defensa por parte de las tropas gubernamentales. De hecho, apenas hay fortificaciones, el grupo más importante es el de Salas, que mencionaba antes. Importante, a pesar de que se hizo 5 días antes,
Se construyó, hay una hidrometreadora en Salas. Este es uno de ellos, no es este exactamente, es otro que está cercano, que tiene la fecha grabada en el cemento de cuando se construyó, 16 de octubre del 37. El frente norte cae el día 21. Todavía tenía la esperanza de frenar. Entonces, salvó ese conjunto, y sí que en la Sierra de Vejega, en Belmonte, hay también otro búnker, pero bueno, es muy poco. Básicamente son trincheras y a medida que nos acercamos al Nalón van apareciendo más. Este es el primer escenario, el frente occidental. A mediados de septiembre, como os comentaba, llegan a la línea del Nalón. Varias columnas, unas llegan por la zona San Esteban de Pravia y a Grau, creo, si no me equivoco, soy muy malo para las fechas, creo que es el 15 de septiembre del año 36. El objetivo, desde Grau, era llegar a Oviedo por Trubia. Trubia siempre fue un objetivo estratégico, la fábrica de armas, que todavía sigue en funcionamiento. Pero estas tropas sublevadas se encuentran muchísima defensa por parte de la República. Entonces tiene que cambiar de planes. Y lo que hacen es ir hacia Oviedo por el Escamplero. Ese es el tercer escenario que vamos a ver a continuación. A partir de ahí, el río Nalón se convierte en un frente que se mantuvo estable durante toda la guerra. Nunca se llegó a cruzar. Y la República, a partir del verano del 37, empieza a fortificar. Pensar desde Peñaflor hasta la desembocadura del río Nalón, toda la orilla derecha está completamente fortificada. Visto ahora con nuestros ojos del siglo XXI como elemento patrimonial, turístico y ético, es una verdadera pasada lo que hay ahí, porque son búnkers impresionantes, tipologías muy diversas, muy interesantes, muchos grabados de quién estuvo ahí, hay incluso caricaturas de los soldados que estaban ahí. La verdad que es una preciosidad perderse por ahí. Entonces tenemos ese escenario del frente del Nalón. Como digo, ante esa resistencia por parte de las tropas gubernamentales en la defensa y no lograr ir a Trubia, lo que hacen estas tropas, estas colonias gallegas, con el apoyo de los regulares, es llegar a Oviedo a través del Escamplero. Es lo que se llamó el Pasillo de Grau. Logran llegar a Oviedo el 17 de octubre del año 36, es un cordón umbilical. Oviedo estaba a punto de caer ya, estaba completamente asediado. Pensar que la zona, la Plaza de América, las cercanías del ayuntamiento eran ya zonas de frente, estaban a punto de tomar la ciudad las tropas gubernamentales, y esta apertura del Paseo de Grau, este contacto el 17 de octubre de esas tropas con la ciudad, supuso un alivio. Y es el tercer escenario bélico que tenemos en Asturias y que fue también de los más activos. Ahí en la zona del Escamplero hubo unas batallas tremendas, hubo diversas ofensivas por parte de la República para intentar romper este Paseo de Grau. Una fue en noviembre del 36, febrero, marzo del 37, aún en agosto hubo una tercera gran ofensiva sobre distintas posiciones, ninguna tuvo éxito, pero bueno, tenemos ese escenario. Entonces, una imagen de archivo, aquí tenemos la suerte de tener un archivo impresionante de fotografías de la época. En el Museo del Pueblo de Asturias tenemos la colección de Floro, por decirlo así. Floro sería el fotógrafo del bando nacional, mientras que Constantino Suárez sería el fotógrafo del bando republicano. O la colección de Armán, aquí en Oviedo, en fin, tenemos la suerte de tener testimonios gráficos impresionantes. Otro escenario es el cerco de Oviedo. Prácticamente desde los primeros días, desde que se declara el estado de guerra en la ciudad, muy pronto ya tropas milicianos, tropas gubernamentales, empiezan a poner un cerco a la ciudad y asediarla. Hay hasta 5 líneas defensivas ofensivas en torno a Oviedo. Las más alejadas, la zona de la Manjoya, en el condado, muy cerca de la Manjoya, en Fozana, en Siero, cruzando el río Nora ya en Llanera, sigue la línea por ahí atrás, hasta 5 líneas, una cosa tremenda. Lo que más caracterizó a estos ataques fue sobre todo las baterías de artillería. En toda la zona sur de Oviedo, más o menos de oeste a este por el sur, ese arco está lleno de baterías de artillería. Oviedo, además de aviación, de bombardeos de aviación, sobre todo sufrió los bombardeos por parte de las piezas artilleras que la República tenía dispuestas en esas posiciones disparando. Para que os hagáis una idea, Oviedo fue la capital de provincia que quedó más destruida de toda España. Se calcula que solo 100 edificios de Oviedo quedaron intactos durante los 15 meses de guerra. Las víctimas, luego haré una pequeña mención, pero fueron también muchísimas víctimas. Otro día hablábamos del caso de Gijón, pero ya lo mencionaba, que Gijón es el caso que estudié de los refugios antiaéreos, pero Oviedo también sufrió las consecuencias de la guerra. Al final, las víctimas no entienden de bandos, ni de colores, ni de ideologías. Las víctimas son todas iguales. Entonces tenemos el escenario del cerco de Oviedo. Aquí diversas fotografías
Aquí hay un poco de todo, hay de Floro, hay de Armán, defensores, hay una barbeta de uno de los defensores de Oviedo, un bombardeo en la zona de la Cayuría, la estación del norte al fondo. Como digo, esta situación, estos frentes se mantienen relativamente estables, pequeños cambios, muy pocas variaciones durante casi toda la guerra. A partir del verano del 37, el movimiento empieza ya a venir del oriente. ¿Qué ocurre en ese verano? Primero cae Euskadi, después prácticamente es un paseo triunfal por Cantabria, Cantabria apenas hubo resistencia, y el objetivo era Asturias. Antes hablábamos de las columnas gallegas que venían de Galicia, en el caso del oriente de Asturias son las brigadas navarras. Más o menos era similar, varias columnas entran por la costa y otras por el interior de Asturias. Además de tener el apoyo ya al sur de la cordillera, está el frente Esturronés, que luego mencionaré, que ahí sobre todo estuvieron tropas falangistas, era el grueso de ellas. También fue un frente que se mantuvo bastante estable hasta septiembre del 37. Bueno, entonces este frente oriental, a partir de agosto, el objetivo era Asturias. Y ahí nos vamos a encontrar distintas fortificaciones. Dentro de este gran frente oriental, pequeños frentes. Por la costa. Si conocéis un poco la zona de Ribadesella hasta Bustio, veis que hay por ahí pequeños valles, pequeños ríos, arroyos, son todo valles que son perpendiculares a la costa. Bueno, pues prácticamente todos ellos, en su orilla izquierda, vamos a encontrar parapetos de piedra, un poco más que muros, y trincheras. Porque lo que hacía la República era intentar defender esas posiciones a medida que las brigadas navarras iban avanzando. Intentaban frenarlas, pero no lo conseguían. El nido de ametralladora más oriental de Asturias es el que veis en la fotografía, está en Bustio, justo en la frontera con Cantabria. Siempre confundo Tina Mayor y Tina Menor. De un problema que tengo de siempre. No sé qué Riayela, que está justo en la frontera. Pues este nido está en la orilla, es el más oriental. Por la costa van avanzando, se intenta ir frenando. Otra zona que fue importante en la defensa, que también se fortificó, también hay nidos de ametralladora, fue en Nueva de Llanes. Hay varios nidos de ametralladora, se ven las zapatas de otros varios, o sea, las zapatas, los excavados, donde iba a ir luego todo el nido de ametralladora, que no se llegaron a concluir. Incluso por encima, en los acantilados de la zona de la playa de Cuevas, hay una batería de artillería, hubo una batería de artillería, todavía queda la barbeta de hormigón. Esto en cuanto a la costa, más o menos en septiembre del 30, a principios de septiembre, mediados más bien del 37, llegan a Ribadesella, donde también estaba defendido Ribadesella. Fue una defensa muy débil. Si conocéis el paseo de la playa Santa María, cuando se mete ya al final por los acantilados, pues en esa zona de acantilados, al final del paseo, aunque no lo parezca, hay un nido de ametralladora. Muy complicado llegar a él, muy peligroso, o sea que, pero bueno, yo estuve, o sea que por eso sé que está ahí. Por el interior también van avanzando distintas columnas, y ahí es donde la República también hubo una defensa numantina. Os sonará a muchos las batallas del Mazucu, Peñablanca, las grandes batallas del oriente de Asturias. Salvando las distancias, algún autor habla de las Termópilas asturianas, de cómo un puñado de milicianos mal armados lograron durante 15 días frenar a un ejército profesional que los triplicaban, no sé por cuántas veces los multiplicarían en número, tenían el apoyo de la aviación fascista italiana, de la Legión Cóndor nazi, y sin embargo durante 15 días lograron frenarlos, pero bueno, lógicamente tenían todas las esperas de él. Se supera esa línea y la República pone sus esperanzas en el Sella, en el entorno de Riondas. El proyecto que presenté esta mañana va en relación a ella. Ahí se fortifica. Muy cerca de la capital de Parres, toda esa orilla izquierda de Riondas, estamos hablando de una veintena de nidos de ametralladora con la idea de frenar esas tropas. Incluso aguas arriba del Sella también hay fortificaciones. A mí siempre me llama mucho la atención dos que están muy cerca. Bueno, una está prácticamente pegada en la iglesia de Santa Eulalia de Bamia. Lo que menos te esperas es encontrarte ahí una fortificación, un búnker de la guerra civil. Pues ahí se ponen todas las esperanzas. Lo que ocurre que fue tan fácil como que la 4ª Brigada Navarra, al mando del general Dávila, pues en vez de hacer un ataque frontal, cruzaron el río 2 kilómetros aguas arriba de Riondas, hicieron una táctica envolvente, entraron por la retaguardia y se acabó el frente del Sella. Fue una cosa rapidísima. A partir de ahí ya prácticamente fue un paseo triunfal hasta que entra la 4ª Brigada Navarra, entra en Gijón el 21 de octubre del año 37. Es el final, la caída del Frente Norte, el final de la guerra en Asturias. Aquí lo mismo, diversas imágenes. También tenemos un sector de costa, porque hubo defensas costeras. Siempre se temió que se iba a producir un desembarco, que no ocurrió, pero se protegió diversas posiciones de costa. Antes hablamos de Nueva de Llanes, sí que hay una batería de artillería en la zona de Playa de Cuevas, pero sobre todo las defensas fueron
para defender la ría de Avilés, la bocana del puerto de Avilés y la bahía de Gijón. Fundamentalmente Gijón es donde están la mayor parte de las fortificaciones. El de arriba es el Huevo, es esta casa, no es una casa mata, más bien es un puesto de vigilancia que está justo debajo de la escultura del Eloquio del Horizonte. En concreto esta no es de la Guerra Civil, son anteriores. Todo lo que hay arriba en el Cerro de Santa Catalina ya existía, es sobre todo de finales del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX, pero se reutilizó durante la Guerra Civil. Lo que sí se construyó en Gijón durante la Guerra Civil para defender la costa es lo que nos vamos a encontrar en la Campa Torres y en el Cabo San Lorenzo. Ahí hay unas baterías de artillería, unas posiciones impresionantes, que lo comentaba el otro día, que ahora mismo es tan fácil como abrir la puerta y poder visitarlo, sobre todo la del Cabo de San Lorenzo. Son 3 niveles subterráneos, están en un estado de conservación perfecto. Hormigón, tiene iluminación porque lo utilizan de almacén, parques y jardines, y se podría estar ya visitando, tanto en cuanto se recupera el refugio de Cimarvilla, lo comentaba el otro día, pero bueno, este es otro tema. Entonces tenemos las defensas de costa. Abajo pues es restos de lo que queda en San Juan de Nieva. Estas son imágenes que ya ponía el otro día de Gijón, hablando de las defensas costeras, de cómo se está remodelando el muro de San Lorenzo, pero había otra fotografía que la puse el otro día en la que se ve todo el paseo de San Lorenzo con sacos terreros, con defensas costeras ante un posible desembarco. O sobre todo la foto tremenda de los efectos del bombardeo del 14 de agosto del año 36 en Gijón, que comentaba anécdotas, si recordáis, de un dentista que se llamaba Armenak Cheririan, el otro día dije turco, creo que era armenio, tenía su clínica enfrente del antiguo instituto, tenía su clínica y era aficionado a la fotografía, y en directo durante ese bombardeo hizo una serie de fotografías que bueno, es un testimonio brutal de lo que ocurrió. Y por último tenemos el sector de los puertos de montaña, el frente astur-leonés. Desde el puerto de Leitariegos hasta los picos de Europa, toda la cordillera está fortificada. Es impresionante. Si a alguien le gusta hacer montaña, yo que estoy siempre por ahí como las cabres, y impresionante encontrarte en los Fontanes en Ubiña, 2.400 metros, y encontrarte parapetos de piedra de la Guerra Civil. O en el Negrón de la Cubilla, a 2.000 metros de altitud, búnkers de hormigón, y 2 ametralladoras de hormigón. Es espectacular lo que hay. Sí es cierto que casi todo está en León, por pocos metros, pero bueno, al final es el frente astur-leonés, que se mantuvo prácticamente estable hasta septiembre del año 37, que es cuando ya se empieza a desbordar. Bueno, este es el contexto de lo que ocurre en Asturias durante la guerra, esos distintos frentes, y el por qué se fortificó. Cuando hablamos de estas fortificaciones, aquí bueno, son imágenes de estos sectores de montaña, construyendo una trinchera. Cuando hablamos de este tipo de fortificaciones, en el caso de Asturias, comentábamos que cerca de 600 son las que tengo inventariadas, catalogadas. A ojo, de esas 600, en números redondos, no llegará a 10, vamos a ser generosos, vamos a poner 15, las que son del bando sublevado. Son todas del bando republicano por las circunstancias de la guerra. Mientras que los sublevados era avanzar, la república era defender. Sí que hubo, ahora veremos alguna foto luego de lo que había, fortificaciones en Oviedo, de la defensa de Oviedo. Lógicamente con la expansión urbana se fueron destruyendo. A día de hoy prácticamente no queda nada. Había uno, que tengo la foto, ya no existe, era uno que estaba en estado de conservación perfecto, pero se destruyó. Lo dejo. Tipología variada, lo comentaba también en el primer día. Lo bueno que tenemos en Asturias, desde el punto de vista patrimonial, es que quizás en número Madrid tenga más, pero desde el punto de vista de la variedad tipológica y el estado de conservación, lo que tenemos en Asturias es espectacular. Esto es un recuento muy rápido por categorías, en total 553, hay alguno más. La mayoría son nidos de ametralladora, que son los que tenemos aquí, que bueno, como hay tantos y no hay ni uno que sea igual a otro, pues se hicieron, los catalogamos con 3 criterios. Por un lado, según su forma. Los vamos a encontrar rectangulares, ovalados, poligonales, circulares, con cúpula, un poco lo que está aquí representado. Hay distintas tipologías. También según el tipo de tronera, la ventanita por la que se dispara. Además aquí se ve muy bien la evolución. Desde las simples, los nidos más antiguos, vamos a encontrar este tipo de troneras, que es poco más que la ventanita para disparar. En un momento determinado se dieron cuenta de que si a esa abertura la abren en forma de embudo, aumenta el campo de visión. Y si además ese embudo lo hacemos también hacia el interior, aumenta también el movimiento de la ametralladora. Pero es que además, si le ponemos estos escalones, lo que hace es que en caso de que venga un impacto de proyectil hacia el nido de ametralladora, este escalón hace que rebote hacia afuera.
protegemos al soldado. En fin, ya ves que fue una evolución por temas de seguridad. Incluso las encontramos aspilleras prefabricadas. Eso que parece un tiesto, que de hecho parecen tiestos. Hay una zona del Naranco que hay, nunca mejor dicho, y como setas. Solían utilizarse tanto en construcciones de hormigón como muros de piedra en parapeto. Se metía la tronera ya prefabricada y se seguía construyendo el muro alrededor. Y también los catalogamos en función del tipo de acceso. Lo mismo, una cuestión de seguridad, de un acceso directo que te da un problema de seguridad porque el soldado que estaba disparando por la tronera tenía la luz detrás, con lo cual su silueta, el enemigo la podía ver y dispararle, pues va evolucionando, hacer un acceso indirecto para evitar la entrada de luz, meter un retranqueo para que no entrara metralla, en fin. Todo eso os lo cuento porque estas tipologías las vamos a encontrar todas en Oviedo. Refugios vamos a tener también muchísimos, tanto refugios vinculados a los frentes, a las zonas de batalla, a las trincheras, donde los soldados descansaban, tenían su zona de almacenamiento, polvorines, o refugios destinados a la población civil, como el caso de la izquierda que está en Trubia. Galerías de tirador, estos son, mientras que las unidades ametralladoras son eso, para ametralladoras, normalmente con un trípode sentados disparaban, aquí el soldado está de pie con un fusil, a veces fusiles ametralladoras y bueno. Todo tipo de tipología, a veces se combinan galerías con unidades de ametralladora, entonces ya podemos hablar de un búnker. Casamatas de artillería y baterías, vamos a encontrar casamatas, alguna sola, otras de 2 en 2, incluso de 4 en 4, 2 pares. Son posiciones de artillería para cañones. Una de las peculiaridades que hubo en Asturias es que las piezas de artillería se protegieron mediante este tipo de construcciones, ninguna de ellas conserva la cubierta. Esto fue después de la guerra, pues hubo un plan del gobierno franquista de destruirlas para extraer el hierro y aprovechar ese hierro del forjado. Entonces los vamos a encontrar sin cubierta. Yo creo que la única, miento, en Bonielles, en Llanera, no tiene está la cubierta, pero está rota, pero está la cubierta. Y luego hay una pequeña casamata de artillería en las cruces, en las regueras, que esa sí que está íntegra, aunque es para una pieza más pequeñita de cañón. Bueno, y lo interesante muchas veces de estas, luego veremos alguna foto de aquí de Oviedo, no es el caso, pero muchas de estas están comunicadas bajo tierra. Hay unos pasillos, unas estructuras subterráneas espectaculares. Tenemos también bloqueos. Aquí en Oviedo hay varios. Prácticamente hay un pequeño fortín que tiene una capacidad de fuego de 360 grados. Polvorines. Seguro que el de Casaconcha os suena mucho, por lo menos Casaconcha, ahí en el Escamplero, pues ahí estaba uno de los polvorines, hay otro muy cerca, y estos son los dos del bando nacional, de lo poco que hay desde... Tenemos también puestos de observación, generalmente están vinculados a baterías de artillería en una posición superior o por delante de ellas, mejor dicho, por delante de ellas. Las baterías suelen estar un poco protegidas con disparo parabólico y por delante están los puestos de observación que son los que orientaban un poco el tiro. Garetas de vigilancia en distintos complejos, San Juan de Nieva, este está en Llanera, no recuerdo exactamente el pueblo. Pozos de tirador, que son un poco más que ensanchamientos de las trincheras, donde con sacos terreros se protegía y ahí se ponía el soldado para disparar. Trincheras, vamos a encontrar cientos de kilómetros de trincheras en Asturias, tanto excavadas en tierra, la más común, como trincheras blindadas, que ya son de hormigón, de cemento, de piedra, esta que es guapísima, que está en una zona entre Siones y Picayo, muy cerca de Trubia. Parapetos, construcción más simple, un simple muro de piedra donde protegerse. Estos están los dos en el mismo sitio, Peñarrueda, estamos a 2.150 metros de altitud, es impresionante. Y aeródromos, hubo varios aeródromos en Asturias. Este es el que está en Sales, en Colunga, republicano, pero también luego pues, en Yamigo, donde hacen la fiesta del vino, esa explanada, ese ya no funcionó como aeródromo. En el Valle, en Carreño, que también se conserva, pues yo creo que es un polvorín, ahora no lo sé exactamente, se conserva. En Vega, La Camocha, en Mesta se utilizó, bueno, incluso el propio de, ahora se me va el nombre, el de Llanera, Morgal también se utilizó, lógicamente ya existía, se utilizó. O el de Jarrio, que el de Jarrio era del bando sublevado, el bando nacional. Todavía hoy en día, si no se tiraron, se conserva un par de barbetas donde se ponía una defensa antiaérea para proteger el aeródromo con una ametralladora. Si no sabemos lo que es, vamos a pensar que hay un muro de cierre de una vivienda. Se ve una estructura circular con pizarra, pero era una barbeta. Y hasta hace relativamente pocos años, donde está el tanatorio, al lado del hospital de Jarrio, el aparcamiento, hasta hace poco se conservaban las losetas de las pistas de aterrizaje de ese aeródromo. Fue una pena que, aunque no dejaran, aunque fuera un trozo testimonial. Sí. Y luego, una cosa muy singular, que es el cementerio musulmán de Barcia.
que sigue ahí. Son enterramientos de las tropas de regulares, fundamentalmente las que murieron en los combates del Escamplero, y, bueno, y se mantiene gracias a la labor de los vecinos. Son los que están conservando este cementerio. Entrando ya a Objetivo Oviedo, tengo aquí un folletín. Bueno, esto va a ser un poco como lo que siempre se hace, ¿no? Los agradecimientos. ¿Por qué fue posible hacer esto? Por supuesto, a la Delegación de Defensa de Asturias. Como os decía, esto pues, es un organismo que siempre miro el nombre porque nunca me acuerdo, es la Secretaría General de Política y de Defensa, del Ministerio de Defensa, es la que saca estas listas de subvenciones. Y bueno, lógicamente, sin ellos no hubiera sido posible. Al Ayuntamiento de Oviedo, que al final luego os contaré un poco la historia, aquí es porque soy generoso y también le doy las gracias, aunque poco tuvo que ver en este proyecto. Lo dejo ahí, luego los cuento. Archivo Municipal, Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, el Archivo General Militar de Ávila, el Museo de Bellas Artes, todo son fuentes, o sea, son organismos donde se sacaron imágenes distintas que son fundamentales para, bueno, documentar históricamente. Y luego, bueno, siempre a mi querida Raquel, que es la diseñadora con la que llevo años trabajando, que es la que hace la magia. Yo le doy los contenidos en bruto y ella hace el diseño para hacer estas cositas. Entonces, bueno. ¿El por qué? Porque soy muy cabezón. Básicamente fue por eso. Primero, lógicamente, ya había un trabajo previo. Ya tenía hecha la catalogación. Sí que se volvió a ir a varios elementos para hacer fotografías actuales, para incluir en el plano. Pero bueno, ya había ese material que, como os comentaba, empecé en el 2006, ya llovió, 2006 hasta 2010, inventariando, catalogando todas las construcciones bélicas de Asturias, con una pequeña revisión que hubo en el 2013, donde apareció alguna más. Entonces, bueno, ya tenía esa base. Además, venía ya de otra experiencia, los refugios de Gijón, que hablamos el otro día, el proyecto de Salas, en fin, ya venía un poco rodado y, bueno, y consideré que Oviedo tenía este patrimonio fundamental, que era muy desconocido, que sigue siendo muy desconocido, y bueno, que había que hacer algo con él. Sobre todo, y yo siempre lo incido, cuando me meto en este tipo de proyectos, o propongo hacer este tipo de trabajos, hoy se hablaba de la presentación de pares, se hablaba del turismo, bienvenidos al turismo, pero yo siempre lo dejo en el último puesto. Para mí la importancia de todos estos elementos, de todo este patrimonio, lo decía las dos charlas anteriores, es por su labor, por su potencial didáctico, pedagógico, divulgativo, como patrimonio histórico. Esto es lo fundamental de todos estos elementos y de otros tantos patrimonios, del industrial, que bueno, es lo mío, se suele decir. Pero bueno, lógicamente no soy un turismofóbico. Bienvenido sea, si al final el turismo también se da cuenta de que ahí hay un nicho que se puede utilizar, por supuesto. ¿A quién me ha dirigido este tipo de trabajos? Bueno, un poco incidiendo en lo que decía, centros educativos, población general, oficinas de turismo, ¿por qué no? Antes decía lo del Ayuntamiento de Oviedo, que soy un poco generoso metiéndolo, os cuento por qué. Porque al final, oye, esto no oye ningún secreto. Este tipo de subvenciones las puede pedir tanto organismos públicos, entidades privadas o personas físicas. En mi caso, yo en Oviedo hacía ya mucho tiempo, cuando hablo mucho tiempo, pues si el trabajo de catalogación lo terminé en el 2010, pues desde el 2010, insistiendo a las distintas corporaciones de que, bueno, hay un elemento patrimonial espectacular, impresionante, en forma de construcciones bélicas, que ¿por qué no se podía hacer algo con ello? Lo primero, darlo a conocer. Sí, pero no. Bueno, y pasan los años. Entonces, el año pasado, cuando sale esta subvención, digo yo, bueno, pues la voy a pedir yo. La pedí yo a título personal, la subvención. Ya que se podía, con la buena suerte que lo concedieron. Concedieron la subvención, pero creo que, si no me equivoco, aportaba un 80% del gasto. Que no está mal. Entonces es cuando hablo con el ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento como entidad. Hablo con el presidente de la Fundación Municipal de Cultura en la anterior legislatura, con Costillas. Le planteo, oye, mira, hice esto, presenté esto y hay esto. ¿Aportaríais vosotros el 20% restante? Lógicamente dijo que sí, a 4 duros. Ya se lo había comentado antes de eso. Le había dicho que iba a presentar esta propuesta, que mi idea era, en el caso de que me diera la subvención, hacer lo que se hizo y regalárselo al ayuntamiento. Yo esto no lo quiero para nada. Bueno, lo quiero. Cuando hago itinerario suelo repartir y demás, pero bueno, la idea era, lo hago con la subvención y se lo cedo al ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Como faltaba ese 20%, bueno, le dijeron, sí, estupendo. Y para adelante.
se hace, se reparte, o sea, los hago entrega y creo que fue en noviembre, octubre, noviembre del año pasado cuando se presenta, y mi sorpresa es que en febrero o en marzo de este año siguen en una caja donde los dejé. Seguían en una caja, ¿no? Claro, y dice, oye, colegios, no, consideramos que para los colegios que no. Al final, si no me equivoco, están en los centros sociales de Oviedo y en la oficina de turismo. A los colegios no se llevó ninguno. No sé por qué. Me dijeron que no, pero no me dieron ningún motivo, pero bueno, no pasa nada. En fin, por eso lo de Oviedo soy un poco generoso. Bueno, hay que reconocer que sí, tienen su parte, pero bueno. Dentro de estas construcciones de Oviedo, de las que reseñamos aquí, hay varios que sí, varios conjuntos, tanto a nivel de conjunto como elementos individuales, que están protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. A raíz del trabajo de catalogación que os comentaba, que finaliza en el 2010, junto con, o sobre todo gracias a la labor de la Asociación Arama, la Asociación para la Recuperación de la Arqueología Militar de Asturias, los grandes divulgadores de estas construcciones, los grandes defensores, ellos también hicieron mucha presión para que se protegieran muchos de estos elementos, no tantos como a lo mejor quisiéramos, pero en Oviedo hay varios que están protegidos. Están en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, que es el segundo nivel de protección. No está en el catálogo urbanístico de protección. Ahora que está en revisión el Plan General de Ordenación Urbana, sí que hay una recomendación de que se incluyan en el catálogo urbanístico. Veremos cuando llegue el día. Bueno, pues esta relación son las que a día de hoy están protegidos dentro del Concejo de Oviedo a nivel del Principado. Este es el conjunto de las matas. Las matas, Polígono del Espíritu Santo, cuando vamos hacia Coyoto, lo que queda a la derecha de la carretera. Ahí hay un conjunto impresionante, unas baterías de artillerías que en superficie están bastante destrozadas, pero bajo tierra tienen cosas como estas. Estos pasillos subterráneos, bueno, aquí fue un día que estábamos un poco ociosos y pusimos unas velitas para hacer las fotos. Pero bueno, es impresionante los pasillos, pero no es solo esto. Hay también galería de tiradores, nidos de ametralladoras, en fin, es un conjunto muy destacado, que se ve afectado. Bueno, esto llevan años hablándose del proyecto Ciudad Jardín, de urbanizar toda esta zona. Por suerte lo que está protegido bien, pero hay una parte que se quedó fuera de la protección y me temo que eso, según se desarrolla todo esto, pues la piqueta se lo lleva. Esto, que a lo mejor no se aprecia mucho, se ve como una zona más oscura, que es la trinchera, y alrededor de ella, aquí sí que es como si fueran setas, son pequeños nidos de fusilería y de ametralladora. Esto es un entorno, se llama Rebollar. Está en la zona del Naranco, ya bajando hacia casi, una pista que baja hacia Gallegos, pues bueno, ahí esta pequeña posición, es espectacular. Hay otros un poco más alejados, otros nidos, pero el cogollo es este, es una pequeña loma, rodeada de una trinchera y nidos de ametralladora, nidos de fusilería. No recuerdo la cifra exacta, pero igual estamos hablando de que solo en la foto hay 12, 13. Otro conjunto es en el Alto del Violeo, Campo Cimero. Carretera que va desde de Brañes, cruza el Naranco, de Brañes hacia Aules, justo en el Alto, es el Alto del Violeo, pues ahí también, no me atrevo a decir la cantidad ahora, ojo, pero igual si hablamos de 30 nidos de fusilería y de ametralladora en un reducto muy pequeño, igual me quedo corto. Lo mismo, trincheras y nido. Ahí fue cuando estábamos haciendo la labor de catalogación, estaba lleno de maleza. Íbamos limpiando uno a uno y me acuerdo siempre los compañeros, que aquí hay uno, vale, y aquí hay otro, venga. Impresionante. Esto es un nido de ametralladora que está en Ayones, cerca de Latores. Este también está protegido. La foto está un poco oscura porque aquí se nos hizo de noche prácticamente cuando estábamos haciendo la catalogación. Bueno, aquí veis que ahí llevan unos códigos, poníamos unos códigos de catalogación para luego que no se nos explicara en la foto. Lógicamente está hecho con tiza, en el momento que llueve esto desaparece. Este es un blocao en Sograndio. Todos estos que os pongo ahora son los que están protegidos, los que están en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Esto es una casamata también en Sograndio, que los vecinos, los mayores, se referían a ella como la leona, decían, cuando disparaba el cañón rugía como una leona. Para que os hagáis una idea, esta estructura en origen estaba cubierta, tenía cubierta de hormigón. Eso es la tronera, por donde disparaba. Imaginaos la pieza de artillería que había ahí. Utilizamos a Javi de escala, Javi mide 1,95. Entonces, es una estructura espectacular. Este es un nido de ametralladora de los pocos que se conservan en el entorno de Luca.
Aquí había también un conjunto impresionante de líneas ametralladoras, galerías, trincheras blindadas, había una trinchera de 100 y pico metros de recorrido bajo tierra de hormigón. Creo que esa no se destruyó, que quedó soterrada, otros muchos se destruyeron. Pues bueno, queda, esperemos que no caiga algún día, porque al final está al aire la cimentación. Pensar que yo cuando, la foto está reciente, cuando hice el inventario, antes de que se empezara a hacer la obra de urbanización de Luca, la tierra llegaba por donde está el hormigón, todo esto estaba bajo tierra, ahí estaba la cota. Y el caso contrario lo vemos en otro que se conserva, justo en la rotonda de urgencias, donde se va a urgencias. Claro, para ir en coche pasamos y no lo vemos, pero en esa rotonda hay un nido ametralladora, se ve. Este está en el Cristo, en el Campón, un nido también muy curioso, con su camuflaje, muchos estaban protegidos. Esta es en la trinchera que había puesto antes otra imagen, que está cerca de Trubia, en Picayos, también protegida, es una trinchera que da también paso a un nido de ametralladora, que está muy cerca, y luego relativamente cerca hay otro nido de ametralladora, y en el prado donde se accede, ahí encontramos una estructura también, está hundida, de hormigón, no sabemos, claro, ahí habría que excavarlo todo, no sabemos si comunicaba con la trinchera, está bastante retrasada, pero ahí hay una estructura de hormigón subterránea que, bueno, igual algún día se pide el permiso oportuno para ver qué hay ahí. Esto, que parecen literas, son zonas de almacenamiento, es también de un búnker que hay en Santa Marina de Piedramuelle, más es un complejo, está la entrada, luego tiene galería de tiradores, nido de ametralladora, puesto de observación. Esta es una casamata de artillería que está cerca de Feleches. Si no me equivoco, esta tiene grabado en la tronera, en el cemento puesto abajo, el fascismo criminal. Es bastante común encontrarnos inscripciones en este tipo de construcciones, desde las típicas de aquí estuvo fulanito, de esas muchas. Cosas curiosas, imaginar, yo estoy destinado, aquí estuvo Toño Huerta de Trubia, y cuando ya empieza a desmoronarse el frente y sé lo que puede pasar, yo tacho mi nombre y de dónde soy, que no vayan a por mí. De esas encontramos varias también que están tachadas. Caricaturas, lemas ahí en el cueto en grado, una que creo que pone debajo de la tronera, apunta bien camarada que son los asesinos de tus padres, total ánimos. O sea, hay cosas muy, muy curiosas. Este es otro puesto de observación que encontramos casi de casualidad en Villarmil, muy cerca de Sograndio y muy cerca de la autovía que va de Oviedo a Grau. Este está en Fitoria. Las obras que veis es de cuando se estaba haciendo la S2 hacia Gijón. De hecho, este estaba condenado. Se lo iban a cargar para hacer la carretera y menos mal que de vez en cuando hay gente con conciencia que se dio cuenta que simplemente por mover en el plano la línea 2 metros se salvaba el nido. Y ya está, y no pasó nada. Que a veces se echan manos a la cabeza porque hay que salvar, pues a veces no implica nada. Bueno, estos son los que están protegidos. Luego, pues, entrando en lo que es el desplegable, que son dos caras, luego lo veremos aquí en foto. Bueno, siempre más o menos mantengo el mismo esquema. Por un lado es la parte teórica, un poquitín lo que fue la guerra en Asturias, lo que fue la guerra en Oviedo, y luego ya, pues por la otra, pues distintos elementos, tipologías, en este caso de Oviedo son los principales elementos, conjuntos, con el plano de localización, siempre utilizando tanto fotografía histórica, actual histórica, y también planos históricos del Archivo Militar de Ávila, que es una fuente excepcional, pero eso lo tengo luego. Vale, entonces ahora son los que tengo las fotos. Bueno, un recorrido de algunos de los elementos que tenemos por Oviedo, algunos aparecen en el plano, otros no. Este está en Trubia, estoy en mi pueblo, tengo que empezar por mi pueblo. De hecho, aquí no sé cuántas generaciones anteriores a la mía, bueno, no tantas porque este es del 37, pero desde la generación de mis padres y mis abuelos les tocó jugar aquí, y la mía también. Los de ahora yo creo que ya no suben a jugar, la juventud de los críos de ahora ya son distintos, pero a mí todavía... todos los días desde mi casa. ¿El qué? Que le veo todos los días desde mi casa. Sí. La sartén lo llamamos en Sí. Trubia, que está al lado de, bueno, ese es el depósito de agua, una obra de Sánchez del Río que tenemos en Trubia de los años 30, pues está muy cerca. Este es un blocao que está en la Planadera, muy cerca de San Claudio, el interior de ese blocao. Antes hablábamos de casamatas, estas son una pareja que hay en Feleches, desde Feleches se disparaba a Oviedo. Están sin cubierta, por lo que os comentaba antes. Este es otro puesto de observación. A este se accede desde la foto anterior, que había como unas literas, que no son literas, pues bueno, se accede por el interior hasta este puesto. Este es un túnel que es la salida de emergencia de un refugio que comentaba el otro día que está en el Reconquista. Como hay gente nueva, si queréis os cuento la anécdota de este refugio.
lo típico, siempre se oyen las historias de unos túneles que por Reconquista, que van a dar no sé dónde, no sé qué más. Entonces, bueno, como estaba yo con todos estos temas, vaya que fui. Y efectivamente, justo por debajo de la capilla, de la antigua capilla del Hospicio, donde anuncian los premios Princesa, debajo está no este espacio, este es otro, el espacio que se ve detrás de la puertecita. Y es un refugio antiaéreo de los años 40. Después de la guerra, en el año 43, hay un decreto ya del régimen franquista que decía que todas las poblaciones que tuviesen más de 20.000 habitantes deberían de contar con refugios antiaéreos, o aprovechar los existentes o hacer los nuevos, como fue este caso. Se hace este refugio. Ahí está el espacio, un refugio que ahora lo tienen de almacén. Toda la documentación que consulté, planos y demás, no aparece el espacio este, como almacén no aparece, y aparece efectivamente un túnel, que no deja de ser una salida de emergencia. De hecho está tapiado. Detrás de mí, unos metros, son como 15 metros más o menos tendrá el túnel, y era una salida de emergencia al patio de lo que hoy es el hotel, ¿no? En caso de que un bombardeo colapsara la entrada principal, tener ese plan B. Bueno, la anécdota de este refugio, aparte de esto, es que como no encontraba documentación, bueno, pues como último cartucho ya, hablé de aquella todavía vivía Alfonso Sábada, de la Armada de Defensores de Oviedo. Bueno, como tienen su archivo, fotografías, digo, bueno, igual hay algo. Y nada, fui allá a hablar con él y no había nada, y él, puñetazo, o sea, palma de la mesa incluido, ¿de qué manía tenéis con que Franco hizo refugios? Eso fue algo que me quedó ahí grabado. Y yo, bueno, no sé, le enseñé las fotos, que bueno, pueden ser de cualquier sitio, pero le enseñé ese decreto del año 43 firmado por un tal Francisco Franco. Pero no lo saqué de ahí, pero bueno, esto como anécdota. Este está cerca también de San Claudio, entre San Claudio y Trubia, no me acuerdo cómo se llama el pueblecito que está ahí, es un nido guapísimo. Esta es la casamata de Feleches que vimos antes, otra perspectiva, con el naranjo al fondo. Claro, al final muchas de estas tienen unas vistas espectaculares, porque están en sitios estratégicos, entonces, viéndolo, como decía antes, con los ojos del siglo XXI y como elementos patrimoniales, turísticos y demás, pues claro, tienen un potencial tremendo. Esto es una pequeña galería que está en Priañez, en el depósito de agua, en el Alto de Priañez. Este, bueno, muy conocido, este es de los que hay en el Naranco, la ruta del Naranco, la Cama al Muro, el nido que va bajando hacia Ladines. Este, si no me equivoco, está en Udrión, muy cerca de Trubia. Y todavía me sorprende que después de tantos años y 300 y pico nidos de metralladora sepa cuáles son cada uno y dónde están. Una cosa. Esta es una de las galerías de ese complejo de las matas que comentábamos antes, el exterior. Aquí otra visión del conjunto de Rebollar, que también comentamos antes que este está protegido. Otra visión un poco distinta. Otro puesto de observación en la zona de, creo que es la zona de Llovera, muy cerca. La antena que se ve ahí es la de la Grandota, aquí no viene. Creo que es la zona de Llovera, donde está que ahí hay varias baterías de artillería. Esto es en Campo Cimero, en el Alto del Violeo, varios de esos pequeños nidos de fusilería. ¿Ves? Aquí vemos la foto 3 y asoma por atrás otros 4. Están enseguidos uno tras de otro. Esto es un refugio privado. Hay refugios que familias pudientes podían permitirse hacérselo, y este es la familia Fuente en Trubia. Además, entre comillas, lo redescubrí hace, ¿qué fue el año? ¿O este año o el año pasado? Yo el tiempo para mí sí que es relativo. Hace unos meses, bueno, las antiguas oficinas de donde estaba el emporio empresarial de Fuentes se vinieron abajo. Aprovecho aquí a decir, por desgracia, se vinieron abajo con todo el archivo de la familia Fuente dentro. Se perdió todo. El caso es que se cae el edificio y yo, por ahí paso todos los días en coche, y por el rabillo del ojo, como ya el ojo está acostumbrado a este tipo de estructuras, me llamaba la atención y ya fui y ya vi la entrada. Entonces, bueno, hablé con la familia, me dejaron entrar y lo documenté, y vamos, efectivamente es un refugio antiaéreo que hizo su familia durante la guerra. Esta es otra trinchera, no es la de Trubia, la de Picayo, esta es una que está en el Pico Castiello. Estamos prácticamente en la zona norte del Naranco, casi en el límite con la cantera. Hay 2 nidos de ametralladora, el acceso es un poquitín de aquella manera, pero bueno, se llega, y están comunicados por esta trinchera de piedra, que es una pasada. Y esta es la de Trubia, que ya pusimos antes, la de Picayo.
Aquí volvemos a estar otra vez en la zona del Alto del Violeo, antes de bajar a Brañes. Aquí pues nidos, más nidos, de esa treintena que decía antes que quizás haya. Santa Marina de Piedramuelle, el acceso a ese puesto de observación, esas pequeñas literas, no literas, esos zonas de almacenamiento que se ven para cruzar esta puerta. Este, que es un nido guapísimo, no sé cómo está ahora, seguramente esté tapado de maleza. Estamos en Fuso de la Reina, desde aquí se ve todo el río Nalón, toda la valle de Puerto, la verdad que es las vistas espectaculares. Este nido, que es un nido también muy guapo, muy curioso. Esto, aunque no lo parezca, ahí hay un nido de metralladora. ¿Dónde? En la pared. Hay una grieta que no se ve prácticamente, esto es lo que llaman en Priáñez la cueva del soldado, lo llaman la gente. Y bueno, llegar a ella, bueno, se llega. Por aquí por la ladera más o menos se llega. Y cuando nos acercamos nos encontramos esto. Aprovechando una grieta natural, se hicieron los muretes y se hizo la tronera al final. Y estamos en un sitio espectacular porque aquí donde estamos es justo encima de los meandros del Nora. Entonces ese sitio es una zona de avistamiento de fauna, de estar ahí disfrutando, que es una maravilla. Sorpresas que a veces nos llevamos. Este es una de las galerías de artillería que están en la zona que se llama El Condado, cerca de la Manjoya. Es una línea ya muy retrasada, creo que son 3 galerías similares a esta, seguidas, 3 y un nido de metralladoras, si no recuerdo mal. Este es el interior, yo creo que es en Santa María de Piedramuelle. Esto son los restos de un nido de ametralladora. Y hay una viga. Esto es de lo poco que tenemos inventariado del bando nacional. Carretera hacia Lugones, donde está la urbanización Costa Verde. Esa loma, que nunca me acuerdo si se llama... ¿Loma al Canto puede ser? ¿O Pando? ¿O Loma Pando? Pues sí. Pando, igual y Pando. Sí, está casi entre la urbanización y la S2, por donde los túneles. Bueno, pues ahí hay restos de... No sé si habría más, yo creo que tengo inventariados 2. Bueno, restos de 2 nidos de ametralladora nacionales, de lo poco que había nacional. Digo que os fijéis en la viga porque sí que había otro nido de ametralladora, luego lo veremos, que vamos a volver a ver esta viga. Este es otro nido, está sin cubierta, muchos de los nidos de ametralladora están también sin cubierta, se volaron para extraerse el hierro después de la guerra. Visto así, bueno, puede ser en cualquier sitio. Esta foto es del 2007, si no me equivoco, pero si pongo esta a lo mejor os suena. El apeadero de la Argañosa, de Fede. Es este, es el mismo, antes y después. Este, bueno, por suerte se conservó. Cerca de este hay un supermercado, puede ser un Familia, cerca. Cuando estaba haciendo el trabajo, donde el Familia creo que había otro, porque tengo fotografiado medio nido, la pared del medio de él. O sea, tiene toda la forma y era un trozo de uno que estaba cerca de donde está el supermercado Familia. Y este, os decía lo de la viga, porque es una característica que tenía, no sé muy bien por qué, los nidos de ametralladora del bando nacional. Este se conservaba en el talud de la hería. Estaba en un estado de conservación perfecto. No molestaba a nadie. De hecho, donde estaba este nido, porque ya no está, por eso lo han pasado, ahora creo que hay una zona verde, o sea, se podría haber conservado perfectamente. Pero, un tal señor Mortera, cuando era concejal de urbanismo, pues consideró que este nido había que destruirlo. Yo os digo, ahora es una zona verde, se pudiera haber, igual que se integró el de antes, el de la Argañosa, pues este pudiera haber estado también como un testimonio de las pocas construcciones que quedan del bando sublevado, y aquí teníamos este nido, pero por suerte está documentado. Vamos a quedarnos con eso. Además de las fotografías actuales, también, como decía antes, se utilizaron de archivo y demás. Entonces, bueno, fotos de Armand, de Floro, muchísimas de época. Las trincheras en torno a Oviedo, de estas destrucciones que sufrió la ciudad tan tremenda. Y esta no sé exactamente, no sé si será la zona del Campillín. Igual sí, ¿no? Sí. Lo que es hoy el parque del Campillín era una manzana de viviendas. Quedó destruido durante la guerra. Ese parque no era un parque. Entonces aquí veis la zona del antiguo sanatorio, aquí varias, defensores, un búnker aprovechando ahí. O sea,
toda fotografía, hice una pequeña selección porque es muchísimo. Esta es la que veíamos antes, la calle Uría con la estación del norte al fondo, uno de los durante un bombardeo. De Floro pues tenemos aquí, ¿no?, soldados defendiendo su posición, Constantino Suárez, aquí pues milicianos, tropas gubernamentales defendiendo un puente ferroviario, posiblemente sea la zona del Bajo Narón, se roban de Candamo a lo mejor, no sé exacto. Y tenemos también este cuadro que le hice en la contraportada del desplegable, Oviedo en ruinas, un cuadro del año 42 de Joaquín Vaquero. El otro día, cuando hablábamos de los refugios antiaéreos de Gijón, ponía el cuadro de Nicanor Piñole titulado El refugio. Aquí utilizamos a Piñole. Y era lo que decía, en todos estos temas de documentación histórica, pues aparte de documentación, de archivo, fotografía, fuentes orales, también el arte. Muchas veces hay una fuente de primera mano. Esta obra es posterior, pero refleja lo que fue los efectos de la guerra sobre Oviedo. En el caso de Piñole, que comentaba el otro día, lo vivió en directo. Piñole vivió la guerra en Gijón. Y él iba con su cuaderno de notas haciendo sus esbozos para luego hacer pues cuadros como el que os comenté del refugio, el cuadro de la... Siempre confundo si es la retirada o la huida. El Cervera, en fin, unos cuadros... También pues del Archivo General Militar de Ávila, ¿no?, cartografía histórica de dónde estaban los distintos batallones, los frentes y demás, que como documento histórico fundamental, pero luego ya para la gente más profana, desde el punto de vista visual, estético, pues son muy llamativos. Estos llaman siempre mucho la atención. El resultado al final, bueno, lo que os estoy enseñando fue, se imprimieron 5.000 planos, un poco lo que os comenté, esa breve introducción histórica, dónde están, características y demás. Y cara al futuro, pues ya veremos. Cara al futuro, aquí es otra de las pequeñas críticas. Ya sabéis que si no critico no soy yo soy muy... A ver, las comparaciones son odiosas, pero esta mañana, como comentábamos antes, estuve presentando el trabajo similar que se hizo en Las Regueras, en Parres, en Las Riondas. En Las Regueras lo presenté hace 3 semanas. En los dos casos, pero sobre todo Parres está más por la labor, este trabajo lo están viendo como una primera fase. La idea de Parres es que tenga continuidad. La segunda fase va a ser solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural que se abra expediente de protección como conjunto de las construcciones que hay en la línea del Sella. Van a tomar ellos la iniciativa de solicitarlo. Y de manera paralela, casi como una tercera fase, van a recuperar el entorno de aquellos que se puedan. Claro, muchos de ellos están en propiedades privadas, más complicado, pero los que están en terrenos públicos, de dominio público, los ríos y demás, en la orilla de los ríos, van a intentar limpiarlos, acondicionarlos un poco y un panelín, tampoco que altere mucho el entorno, pero que explique un poco lo que son. Tienen la intención. Las Regueras también van un poco en esa línea. Hay otra asociación, aparte de Arama que comentaba antes, en Las Regueras está la asociación ARPAG, la Asociación para la Recuperación del Paseo de Grado, que también están haciendo itinerarios, recuperando esos elementos, y están también un poquitín por esa labor. Casualidades de la vida, tanto en Las Regueras como en Parres, en su momento les desarrollé también otro proyecto que fue el diseño de una red ciclosenderista por los 2 municipios. Esto ya lo están integrando en esas redes ciclosenderistas como parte de las mismas, como parte del elemento. O sea, tienen esa conciencia de seguir haciendo cosas relacionadas con el patrimonio bélico. En era un poco lo que os decía, se hicieron, están en centros sociales, hasta ahí. No hay intención de recuperar nada. Yo seguiré insistiendo porque yo soy muy cabezón. Porque estos que, por ejemplo, veíamos en el Naranco, un desbroce y tenemos ahí una maravilla para visitar. En fin, este es el resultado, que os voy a enseñar papel, pero la cara A y la cara B, prácticamente, de lo que se hizo. Y ya para terminar, que esto lo hago un poco por iniciativa, al principio fue por iniciativa propia, después se involucró el ayuntamiento durante unos meses y ahora va a volver a ser por iniciativa propia, que son visitas e itinerarios, porque bueno, al final está muy bien esto, pero la gente, yo creo que lo que nos gusta es ir a verlo y que alguien nos lo explique. Empecé a hacerlo por cuenta mía, con mucho éxito, y la gente se animaba, funcionaba muy bien, lo hacía dentro de un programa más amplio que llamaba Paisaje y Territorio Industrial de Oviedo, empezó siendo de patrimonio industrial, luego a raíz de hacer esto incluye esto. Claro, el ayuntamiento, como vio que funcionaba, desde Cultura que funcionaba, entonces dijeron, oye, ¿qué te parece si lo hacemos? Y yo, no, encantado, lo hago como una programación propia del ayuntamiento. Y se hizo con mucho éxito.
que bueno, te pongo algunas de esas imágenes por ahí, por el Naranco, por Oviedo. El último ciclo, que fue el cuarto, fue en la pasada primavera. Después del cambio de gobierno, yo volví a solicitar, bueno, por lo menos reunirme con el nuevo concejal de Cultura para plantear, oye, ¿seguimos haciendo esto? Para que os hagáis una idea, en la última edición se hicieron 10 itinerarios, fueron 2 de la Guerra Civil y 8 de Patrimonio Industrial. De media, estamos hablando de 40-50 personas por itinerario. Hubo uno en Oviedo, y digo, yo, va a venir aquí la Policía Municipal pensando que esto es una manifestación ilegal, porque éramos 80 personas. Funcionaba muy bien, la gente tenía muchas ganas. Todavía no tengo respuesta, no sé. La idea era haberlo hecho este otoño, desde el Ayuntamiento, pues de momento no hay intención. Lo voy a hacer igual, a través de la Asociación de Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, así que cuando tenga tiempo quiero retomarlas, porque al final hay una parte fundamental, que la gente pueda conocer esto, y aparte que a mí me gusta mucho divulgar todo este tipo de trabajos, a ver si al final el Ayuntamiento se da cuenta de que, oye, cosas que funcionan, ¿por qué no mantenerlas? Y bueno, para terminar, a mi sobrino, oye, y mi sobrino, que yo lo que digo, que es fundamental a las generaciones que vienen, enseñarles este tipo de elementos, la historia que hay detrás, además contarlo como lo que son, no hay que hacer cosas raras, los hechos históricos son los que son. Aquí tenemos ahora unos elementos patrimoniales que además nos cuentan esa historia, pero son también sitios para ir a dar un paseo por el Naranco, como fue este día, y yo creo que ir a base. Por suerte, y la última comparación que hago, en Gijón, la Fundación Municipal de Cultura tiene una serie de itinerarios relacionados con la memoria democrática, que los estoy haciendo yo con los institutos de Gijón sobre guerra civil, represión y movimiento obrero. En Oviedo, pues los coles que lo hacen son porque me llaman a mí porque tienen un interés en hacerlo. Y era lo que os quería contar. A partir de ahora ya, si alguien quiere comentar algo, yo encantado. Pues muy bien, Toño, por esta magnífica exposición sobre estos aspectos de la guerra civil en Oviedo, y como siempre, pues como ya he indicado, se abre el turno para la intervención de la gente, para que le quiera exponer sus ideas, sus opiniones o preguntas sobre el tema. ¿Hay alguna? Sí. No he visto ni el folleto ni ahora nada sobre la zona de las campas. En el monte ahí de las campas. Sí, en el monte que hay detrás están inventariadas, catalogados. Hay beneficios ahí de ruidos. Sí. Bueno, iba a decir yo que iba a atacar por ahí porque no ha dicho nada. No, ahí claro, Bueno, estamos hablando de... Las trincheras que están por ahí también. Sí, no, yo creo que, hablo de memoria, creo que hay en las campas, en este monte que está detrás, que estaban atacando al Pasillo de Grado de la zona republicana, creo que son como 5 o 6 construcciones destrozadas, muchas estaban enterradas. Claro, aquí, estamos hablando de en Oviedo, son 200 construcciones. Claro, lógicamente aquí, creo que en el plano sí están, bueno, el plano es muy, claro, no es de detalle, yo creo que en el plano a lo mejor sí que está puesto, pero es un plano muy, sí, en el plano aparecen 4 iconos, a lo mejor son 4. Pero bueno, una mención específica no, porque lógicamente hablar de las 200 no sería un desplegable, sería una sábana. Pero las tengo localizadas, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo quería felicitarte en primer lugar, no solo por tu conocimiento, sino por el entusiasmo con que lo transmites, ¿no? Entonces, yo en concreto quería preguntarte de todas las construcciones, dónde están, cómo están hechas, si además de eso habías añadido o hay documentación sobre quién mandó hacerlas, porque yo creo que hay algunas, todas las del Pasillo de Grado, las de Oviedo, que se decidieron por sí mismas. Cada bando las construyó donde estaba la línea de frente. Pero en cambio las de la cordillera de las que hablaste el primer día, hay algunas, no sé, las que están en donde Ubiña, en la Casa Mieres, en la Peña El Mito, que están muy bien hechas. Bueno, a mí me hace gracia que tú dices con vistas, un militar de ella con campo de tiro. Sí. Es más bonito decir con vistas, ¿no? Si una posición no tiene campo de tiro no sirve para nada. Pero otras,
Por ejemplo, el primer día tenías la foto, la del Collao Guaranga en Ponga, es una aberración militar, está en un sitio donde te pueden flanquear por cualquier lugar a través de un bosque espeso. Entonces, si tienes información de cuáles de esas construcciones, que no son fruto de proteger la línea de frente, las decidió alguien con conocimientos militares o un comandante miliciano según su leal saber y entender, ¿no? Sí, hay que entender, bueno, claro, lógicamente en Asturias militares profesionales, vamos a llamar, había, pero eran, en comparación con el otro bando, era una minoría. Fueron un poco de supervivencia, pero sí es cierto que con el tiempo luego ya se organizó. Había batallones de trabajadores, eran batallones de ingenieros que eran los que fortificaban. Ellos no entraban en campo en batalla, pero fortificaban. Primero empiezo por la mano de obra. También se militariza. Los varones de 16 a 45 años, si no me equivoco, se militarizan y tienen que hacer X horas fortificando. Los obligaban, prisioneros. ¿Cómo lo organizaban? Pues había, por ejemplo, yo sí que conozco, el que me viene a la memoria, hay un manual de fortificaciones del Partido Comunista. Luego, lógicamente, también venían de esa experiencia militar. Desde el punto de vista estratégico, ahí ya me pierdo un poco de por qué aquí, no aquí, lógicamente, Guaranga. Claro, zona boscosa por los flancos, pero también el único paso que hay del camino que viene de Sajambre, entonces protegían el paso. De hecho, no solo el fortín de Guaranga, en los flancos hay 2 líneas de ametralladora protegiéndolo. Pero bueno, un poco por la orografía, pero sí que había un proyecto, un programa. En alguna de estas cartografías sí se ve que están localizadas esas posiciones, los batallones que estaban ahí destinados. Sí que hay documentación de qué batallones, cuántas horas trabajaron, qué materiales tenían. Por ejemplo, en la zona el que me viene a la cabeza, en las regueras, la zona de la Llaniza, pues está ahí tengo escaneado el documento donde pone, pues aquí estuvo tal batallón, de ingenieros número no sé cuánto, qué día trabajaron, cuántos metros lineales de trinchera hicieron, cuántas palas, cuánto cemento. Sí que lo tenían bastante estructurado. Bien, ¿más preguntas? Si se puede conseguir ese folleto. Venga, te regalo este. Solo tengo este aquí, pero... yo creo que a día de hoy los centros sociales y la Oficina de Turismo de Oviedo deberían de estar. Porque estos los tienen todos ya el Ayuntamiento de Oviedo, claro, son ellos ahora los que disponen qué hacer con ellos. El Ayuntamiento. Sí, pero no el Ayuntamiento como tal, vete a la Oficina de Turismo o en cualquier centro social, yo tengo constancia de que los había. Imagino que se sacaban para allá. Yo es que no sé si los tiene el Escorialín o la oficina, ¿las tiene el Escorialín? Ah, vale. Porque voy a decir la que está en la propia ayuntamiento, entonces sí. Esperemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues nada más, para finalizar estas charlas, este coloquio, quisiera hacer una aportación propia sobre el cerco de Oviedo. Mi familia, la familia de mi mujer, fundamentalmente es de Brañes, ¿no? Fue alcalde de Oviedo durante el siglo pasado, que era de Brañes, ¿no? Pues esa familia, sobre todo, todos han fallecido, me comentaban que en los prados del chalet que tenían en Brañes, en el centro mismo del pueblo, había 3 baterías republicanas que disparaban a través del Naranco sobre Oviedo. Tenían un puesto de observatorio arriba, en esa zona que tú decías, y que se lo comunicaban por teléfono, el teléfono de esos móviles, a la batería donde tenían que disparar. Y algunos de esos proyectiles, dicen, eso ya no lo sé, fueron algunos que dieron en el pico de la catedral, porque era el eje donde se fijaban. Entonces, lo digo como, bueno, añadido más a lo que fue el cerco de Oviedo y la presencia de estas baterías tan singulares. Si no hay otra intervención más, pues cerramos aquí este ciclo de conferencias, volviendo a agradecer en mi nombre y lógicamente en el del Real Instituto de Estudios Asturianos su presencia, y les convoco para próximos ciclos similares o parecidos a este. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta la próxima.